Buenos días, mis queridos hermanos. Queremos dejar este servicio en la mano del Señor y procedemos a la lectura que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 11. Leemos: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros aparezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así: no entrarán en mi reposo. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Queremos en este día poderles anunciar que debemos entrar en el reposo de Dios. Así he querido titular esta pequeña parte de lo que la Biblia me enseña. Ahora, la fe que lleva al reposo es aquella que depositamos nosotros bien en la palabra de Dios o en nuestro Señor Jesucristo. No se olviden que Dios llamó a Adán cuando estaba en el huerto del Edén y él se escondió de Dios por causa del pecado. También llamó a Noé para que pudiera construir el arca de salvación. También Dios hizo un pacto con Abraham y también Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hoy día esa fe que nosotros tenemos y que el Espíritu Santo nos da es aquella fe que nos da a nosotros el reposo. Sin embargo, solo oír el Evangelio no significa mucho si no lo aceptamos y lo obedecemos. No hay reposo en Cristo sin fe y sin obediencia. Aquellos hombres y mujeres de Dios que salieron de Egipto y caminaron por el desierto, escucharon la poderosa palabra de Dios, mas sin embargo ellos no pusieron o depositaron su fe en las promesas de Dios y desobedecieron. La palabra dice que cuando nosotros desobedecemos nos viene a nosotros un castigo de parte de Dios, pero cuando lo obedecemos somos exitosos y tenemos vida eterna, salvación, y todo lo que hacemos con nuestra mano será prosperado. Así que el hombre es necesario que deposite su fe en Cristo Jesús para poder tener el reposo. Eso así nos lo enseña la Sagrada Escritura, como lo acabamos de leer, y es que en Génesis dice la Biblia que Dios reposó al séptimo día de toda la creación. Pero cuando se hace referencia de todo esto, es lo que quiere demostrar es que nosotros entramos en el reposo de Dios cuando depositamos la fe en Cristo Jesús. Y también esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros debemos escudriñar la Sagrada Escritura. Como le dijo Pablo a Timoteo, escudriñar la Sagrada Escritura porque en ella os parece que tenéis la salvación y la vida eterna. En la medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, nos vamos fortaleciendo espiritualmente. Y eso hace que nosotros crezcamos en fe, y eso hace que nosotros depositemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese descanso o reposo que Dios nos determina que debemos hacer es cuando nosotros depositamos la fe en nuestro Señor Jesucristo y reposamos físicamente. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos, cuando nosotros tenemos estrés,
cuando nosotros tenemos el temor de fracasar o cuando tenemos la presión de nosotros poder alcanzar algo, esas cosas muchas veces no nos dejan reposar. Pero cuando mi fe está puesta en Cristo Jesús y yo sé que las promesas de Él que están escritas en su palabra son para mí, sé que de alguna manera cuando yo deposito mi fe y confianza en Cristo Jesús, Él me da el reposo. Y como dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel, a pesar de que caminó en desobediencia en el desierto, durante esos 40 años fallecieron los que no depositaron la fe en las promesas de Dios. Y luego Dios, esa nueva generación, le dio la oportunidad para que pudiesen entrar en Canaán. Como dice la palabra de Dios, aquí en el verso que acabamos de leer en el libro de los Hebreos. Sabemos pues que ellos depositaron su fe y confianza en todas las cosas que Dios le demandó. Y por eso Josué los llevó a la tierra prometida, al descanso. Después de haber caminado esos 40 años en el desierto, entraron a la tierra de Canaán y allí descansaron físicamente. Pero nosotros hoy día depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús y depositamos esa confianza para tener nosotros reposo. Debemos pues entrar en ese reposo. Cuando nosotros reclamamos a nuestro Señor Jesucristo todas esas promesas que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, podemos reposar quietamente. Podemos reposar de las obras que nos agobian o de las circunstancias que nos rodean. Pero sabemos muy bien que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestra fe iría decreciendo. Nuestras circunstancias nos irían dominando. Por eso el hombre natural o el hombre que no conoce a Cristo siempre está en estrés, en depresión, en lágrimas y llanto y dolor, porque no tiene esa promesa que tenemos nosotros de entrar en el reposo que Cristo Jesús solamente así nos brinda. Porque Él al morir en la cruz del Calvario pagó el precio por todos y cada uno de nosotros. Y cuando reposamos en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias, de los acontecimientos que nos rodean, podemos nosotros descansar libremente. Porque está escrito que nosotros en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos porque nuestros corazones están confiados en Él. Por eso ese reposo no es temporal, sino que también es un reposo eterno, un reposo espiritual, en donde todos y cada uno de nosotros podemos tener la confianza plenamente de que al depositar nosotros con fe y esperanza nuestra confianza en Él, vamos a tener el descanso no solamente material o humano, sino también espiritual. Por ello debemos nosotros pertenecer al cuerpo de Cristo o a Cristo Jesús, recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, para que también podamos vivir quieta y reposadamente. Saben ustedes que la desobediencia trae en sí castigo, pero la obediencia en Cristo Jesús, la fe y la confianza puesta en Él, nosotros tenemos el reposo que Él nos ha demandado. Entonces podemos tener un reposo físico o natural, si lo queremos llamar así, descansamos, y también el reposo espiritual eterno y glorioso, que es cuando nosotros partamos de este mundo. Es decir, que nuestra ciudadanía, como está escrito, no pertenece a este reino de la tierra, sino que pertenece al reino de Dios. Por ello, nosotros siempre estamos pendientes de que el Señor Jesucristo nos mira, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de las circunstancias, Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por eso quiero bendecir sus vidas, declarar que todo y cada uno de ustedes están en el reposo, pero para poderlo conseguir, usted debe depositar su fe y su confianza y su obediencia a Cristo Jesús. De esa manera, como está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese reposo lo tenemos en Cristo Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde poderosamente.